cultura. Estamos en comunicación con Susana Matus, que es psicóloga y directora científica del Centro Oro, y además es autora de varios libros de psicoanálisis vincular, entre ellos uno que se llama Entre hermanos, sentidos y efectos del vínculo fraterno. Es compiladora, junto a Sara Moscona, del libro Alianzas entre pares, fraternidades, colectivos abiertos y tramas sociales. Este libro reúne el trabajo de 8 autores y autoras y se va a lanzar el 20 de noviembre. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Caro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Contenta con el lanzamiento del libro. La verdad que está bueno, ¿no? Que circule algo de lo que uno va pensando, que circule en los libros. El libro es un buen amigo, ¿no? ¿Querés contar qué lo llevó a escribir este libro? Bueno, no es fácil contar porque tiene muchas aristas. En principio, el libro anterior, que es este que vos nombraste, que se llama Entre Hermanos, fue el producto de la investigación de muchos años en una institución en la que estábamos varios colegas, que era la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, y bueno, después de muchos años de investigación y de trabajar con familias, empezamos a ver que era importante trabajar con el vínculo de hermanas, no solamente con los padres, y eso dio lugar a ese libro donde una de las cosas importantes fue poder diferenciar dos dimensiones en los vínculos. Una dimensión, en ese caso eran los vínculos fraternos, una dimensión que tenía que ver con la filiación, es decir, ser hermanos por ser hijos de los mismos padres, y una dimensión que llamábamos en ese momento fraterno-fraterno, la otra dimensión la llamábamos fraterno-filial. Esta segunda dimensión fraterno-fraterno tiene que ver más con una dimensión horizontal, con una dimensión autoorganizada, donde los hermanos se eligen o no, digamos, para ser hermanos. No son hermanos porque son hijos de, sino que hay una posibilidad de armar una trama donde los hermanos pueden decidir hermanarse. Y esta dimensión es una dimensión que fue bastante invisibilizada durante mucho tiempo en nuestra cultura, porque justamente la cultura moderna o la cultura occidental está basada en la idea de una familia, de la familia burguesa, que son madre, padre e hijos, y el lugar de los hermanos es un lugar secundario, digamos. Pensar cómo se construye la subjetividad estaba básicamente relacionado con la posibilidad de la relación de filiación. Lo que nosotros fuimos viendo en aquellos años de investigación es que en realidad el vínculo fraterno es un vínculo bastante importante en la construcción de la subjetividad y que no solamente daba cuenta de que en algún momento los vínculos filiales empezaron a tener como menos fuerza, ¿no? Porque la relación padres-hijos dejó de tener como la predominancia que tenía en otras épocas, pero más allá de eso, no es que esta dimensión no tenga importancia, pero no es la única. Y de alguna manera, esto me lleva a la pregunta tuya, ¿por qué empezamos esta otra investigación que tiene que ver con las alianzas entre pares? Y tuvo que ver con justamente salir de la idea de la familia nuclear, madre, padre, hijos, y empezar a pensar las diversidades familiares, ¿no? Ya no se podía pensar que toda familia había que ver dónde la encajaba, ¿no? Si, quién hacía de padre, quién hacía de madre, quién hacía de hijo, y en todo caso quién hacía de hermano. Sino que, bueno, en realidad hay muchas variantes, desde la familia monoparental, las familias con padres homo, hetero, bueno, las mil variantes que hay hoy, y bueno, eso nos llevó a pensar que si deconstruíamos, más que desarmar, deconstruíamos el concepto de familia, también teníamos que deconstruir el concepto de lo fraterno, ¿no? Pensarlo de una manera un poquito más compleja. Y esto nos llevó a pensar entonces el vínculo entre pares, de los cuales el vínculo fraterno es uno de tantos, pero no es el único vínculo entre pares.
Eso por un lado, y por otro lado nos llevó a pensar cómo deconstruir también la idea de paridad, ¿no? Porque no solamente que lo fraterno pasó, digamos, pasamos de centrarnos en lo fraterno a poder pensar la paridad, sino también a poder pensar qué queríamos decir cuando hablábamos de paridad. Y en ese sentido, empezar a pensar el concepto de alianzas nos ayudó para salir del cierto riesgo que paridad podría suponer en relación a cierta idea de homogeneidad, como si ser pares es simétrico, homogéneo, somos todos igualité, fraternidad. No, la idea no es igualdad en el sentido de homogeneidad, sino en todo caso la idea de una alianza entre, además, porque se supone que tiene que ver con la idea de que es una trama que se arma entre varios y que además está atravesada por una dimensión que llamamos horizontal, pero horizontal que se entrama con cierta verticalidad y que supone una transversalidad. No sé si se entiende, como que no es ni horizontal, ni vertical, ni transversal, es todo eso y todas las diversidades que se te puedan ocurrir, ¿no? Y entonces el concepto de alianza, digamos, en sus orígenes, cuando nosotros trabajábamos lo familiar, viene digamos, está muy ligado al concepto de Levi-Strauss de la idea de alianza como constituyente de, digamos, como la célula mínima él habla de la estructura familiar, de la estructura de parentesco. Y entonces, el concepto de alianza es la relación, como dijéramos, la familia se arma porque hay una alianza entre un hombre y una mujer, y esto da lugar a la construcción de una familia, donde en el modelo de Levi-Strauss, las familias de origen son las que ceden a sus hijos para armar la alianza. En este modelo, las alianzas son predominantemente pensadas en términos de filiación, es decir, primero es la alianza y después vienen los hijos, y los hijos remiten, o los hermanos, a la filiación. Hay otros autores que trabajan el tema de las alianzas en otro sentido, lo trabajan en relación a lo situacional y además suponen que la alianza no deriva de la afiliación o que la afiliación no deriva de la alianza, que la alianza es el modo en que se construye la trama social, la subjetividad, los colectivos. Entonces, digamos, aparece una dimensión que no supone desvalorizar la dimensión de la afiliación o de cierto lugar de la transmisión transgeneracional o de la transmisión vía imaginario social, pero que hay algo que tiene que ver con lo situacional, con lo autoorganizado, con lo que pasa en el aquí y ahora, que además no necesariamente supone una eternidad, a veces es muy acotado, muy efímero, y sin embargo produce marcas, ¿no? Bueno, Marcas subjetivas, hablaban marcas de cierta dimensión política, ¿no? De estas alianzas entre pares, que tiene como una no hay modo, claro, no hay modo de pensar, primero no hay modo de pensar sino que no sea político, ¿no? En el sentido de que si tomamos la idea de micropolítica de Foucault, donde él plantea que hay una relación de fuerzas que supone la trama del poder, que cuando esta relación de fuerzas se coagula, bueno, lo que aparece es el sometimiento, pero que si no, esto es lo que supone la posibilidad de transformación y de circulación, siempre en tensión, digamos, de las fuerzas en juego en una situación dada. Y bueno, nosotros seguimos un poco la idea de Foucault de que lo micropolítico, a diferencia de lo macropolítico, que está más relacionado con el Estado y con las instituciones más formales, constituyen como espacios o territorios donde es más posible poner en juego la transformación, tanto social como subjetiva, como de los vínculos.
algo que quería preguntarte es si todos los vínculos grupales o todos los vínculos organizacionales pueden ser entendidos como vínculos entre pares. Si esto es algo que se da en cualquier entramado o tiene algo de específico. A ver, en cualquier entramado puede haber vínculos entre pares. Lo que nosotros planteamos es que las alianzas entre pares, o sea, los vínculos entre pares suponen ciertas alianzas. Las alianzas pueden ser potenciadoras o no, o despotenciadoras. Entonces, muchas veces tenés vínculos de pares que no son potenciadores. No es que por ser vínculos de pares ya de por sí son transformadores, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en el libro los grupos que Rita Segato, la antropóloga, trabaja para pensar las cuestiones del feminismo y de las matanzas de mujeres, y lo que ella dice es que una de las razones por las cuales se da la matanza de mujeres tiene que ver con el grupo de pares masculino, digamos, donde hay un pacto de masculinidad, donde para poder pertenecer a ese grupo de pares, digamos, hay algo del orden de la violencia sobre las mujeres que hay que ejercitar, pero que tiene más que ver con el grupo de pares que con las mujeres en sí, dice ella, ¿no? Como que la mujer viene a ser el botín de guerra, pero en realidad tiene que ver con participar de ese colectivo, pero es un colectivo despotenciador, no es un colectivo potenciador. Por eso, uno de los capítulos del libro, escribí yo sola, porque hay muchos capítulos, los autores somos muchos, y hay algunos capítulos escritos entre varios, y otros de cada uno, y uno de los capítulos que yo escribo sola se llama Las alianzas entre pares en los colectivos abiertos. Bueno, la idea es esto, cuando los colectivos son cerrados, son de pares, pero son despotenciadores. Cuando los colectivos son abiertos, cuando los colectivos pueden estar en movimiento, cuando hay posibilidad de transformación y hay posibilidad de que la singularidad y lo común se dé entramado, ¿no? Y donde la diferencia no es oposición, sino que es enriquecedora, y donde existe la posibilidad de hacerle lugar al extranjero, esos se llaman colectivos abiertos. Los otros son colectivos de pares, pero no son abiertos y son despotenciadores. Ahora, nada no está bien dicho, en realidad ni son ni dejan de ser. Todo el tiempo la tensión potencia, despotencia está en juego. Tomamos ese concepto de Spinoza, ¿no? Que habla de pasiones alegres y pasiones tristes, y él dice que las pasiones alegres son potenciadoras y las pasiones tristes son despotenciadoras. Bueno, tomando ese concepto, nosotros trabajamos la idea de una tensión permanente, pero uno podría decir que hay ciertos espacios donde la tensión está como más en un polo que en otro, ¿no? Es decir, cuanto más esté del lado de la cerrazón, más está del lado del sometimiento y de lo cerrado, digamos. Bueno, sí, de la cerrazón de lo cerrado, pero quiero decir de lo despotenciador. En cambio, cuanto más esté la posibilidad de la apertura, más estamos cerca de la posibilidad de transformación y de construcción de marcas nuevas y de creación. Cuando el grupo de pares es cerrado, decimos que el grupo de pares está más ligado a una idea de alienación, porque en general hay un líder que comanda, digamos, este pacto entre pares, que bueno, uno de ellos es el pacto masculino, pero puede ser cualquiera, y estos líderes, que son líderes alienadores, ¿no? Líderes que suponen la alienación del pensamiento de esos pares que, digamos, esperan que ese líder les dé un lugar de pertenencia en ese colectivo, ¿no? Que no es lo mismo un colectivo abierto donde los liderazgos son situacionales, donde funciona lo que alguna vez hablamos de jerarquía en lugar de jerarquía, porque justamente en los colectivos cerrados hay un líder jerárquico. En los colectivos abiertos lo que hay es la posibilidad de que circule el liderazgo
Y en ese sentido se llama heterárquico, porque hay cierta necesidad de que alguien lidere, pero que es en cada momento al que le toca, digamos, o el que tiene las herramientas para eso. Pero nadie se traga el lugar de ser el jefe. Entonces está más ligado a este modelo de autoridad heterárquica que al modelo de autoridad jerárquica. Aunque sabemos que ese otro modelo sigue vigente, no es que no está. Pero me parece que ese es lo que nosotros intentamos, y creo que en lo social se está viendo, hay una posibilidad de visibilizar también esta otra dimensión heterárquica. Porque, digamos, lo que sucedió es que, un poco siguiendo a Foucault, toda la modernidad remitió todo a un discurso o religioso o jurídico, donde el modelo es jerárquico, y todo lo que no es jerárquico está fuera de la ley, ¿no? Es transgresivo. Y hay un concepto muy interesante de Foucault. Él dice que hay dos modos de pensar la ley. Uno puede pensar la ley en contraposición a la transgresión, o sea, lo prohibido, ¿no? O uno puede pensar la ley en relación a lo que él llama ilegalismos. Los ilegalismos son lo que tolera un grupo social, sí, social porque todos los grupos son sociales, lo que tolera un grupo, digamos, para que la ley sea posible. Ejemplo, la pandemia, digamos, llegó un momento que la cuarentena no se pudo sostener más y no podríamos decir que todos son transgresores. Lo que podemos decir que hay algo del orden del ilegalismo que se puso en juego porque la gente no pudo soportar más, digamos, un aislamiento que empezaba a ser muy difícil de sostener. Entonces, bueno, lo que sucedió es que se empezó, tal vez no sea el mejor momento para abrirlo, pero hubo que abrir porque no se podía sostener. Y eso se llama ilegalismo. No es que son todos transgresores, sino que estamos atravesados por los ilegalismos, y hay situaciones que en algún momento dejan de poder sostenerse en el instituido, y entonces aparecen nuevos instituyentes. Está muy interesante. Te quería preguntar otra cosa que me pareció también muy interesante del libro, que ustedes están escribiendo usando el inclusivo. Sí. Y quería saber por qué lo decidieron hacer así. Pues fue todo no digo una discusión, pero tuvimos que reflexionar acerca del tema, porque en realidad cuando nosotros empezamos a escribir este libro, lo empezamos a escribir hace 2 años, pero viene desde hace 10 años que yo tengo un grupo de investigación con un grupo de gente de las cuales algunos terminaron escribiendo con el libro conmigo y con otra gente, y algunos ya no están, pero digamos, fue un grupo de investigación sobre la cuestión de la paridad, que, digamos, a partir del cual fuimos construyendo muchas hipótesis. Bueno, cuando empezamos a escribir este libro hace 2 años, la verdad es que no estaba ni pensado el tema del lenguaje inclusivo, porque además uno no sabe muy bien hablar ni escribir en inclusivo. Pero cuando decidimos que íbamos a publicarlo, la verdad que dijimos, bueno, pero si estamos hablando de diversidades familiares, estamos hablando de diversidades de género, estamos hablando de diversidades de alianzas, si estamos hablando de jerarquía, y estamos hablando de horizontalidad y ciertos colectivos abiertos, la verdad que seguir hablando en un lenguaje absolutamente del patriarcado empezaba a hacer un poco de ruido. Entonces, bueno, nos ayudó mucho el editor, porque nosotros le pedimos que él nos dijera dónde, porque no es en todo, digamos, lo que él nos explicó es que, supongamos, si uno dice el sujeto no es ni femenino ni masculino, pero si uno dice la hermana o el hermano, sí. Pero bueno, a ver, es como un acuerdo que hicimos a partir del editor de qué cosas íbamos a poner en inclusivo y qué no, y está a pie de página dicho que sí, que no, ligado a un modo con una cierta definición de que hay
digamos, sustantivos que tienen desinencias, creo que se dice así, femeninas y masculinas, y hay otros que no necesariamente. Por ejemplo, yo digo colegas, no son los o las colegas, digo colegas, puedo decir los colegas, pero si yo digo terapeuta, tengo que decir o la, o el terapeuta, bueno, ahora ya no me acuerdo, porque por ahí no es el terapeuta justo, pero bueno, hay amigos, por ejemplo, es amiga o amigos, lo que decimos es poner X, ¿no? Algunos ponen amigues, no sé, a mí me salía mejor la X, todavía no sabemos, así que es un X. Pero bueno, básicamente la idea es que si pensamos en términos de diversidad, tenemos que empezar a transmitir también la diversidad en el escrito, ¿no? Por eso también una de las cosas que nos pasó es que nosotros habíamos escrito, estaba casi todo el libro escrito antes de la pandemia, y nos parecía que sacar el libro en la pandemia y no decir nada era un poco extraño, ¿no? Entonces hicimos una introducción que se llama Nuestro libro en pandemia, donde, bueno, tratamos de articular un poco lo que está pasando, dar alguna pequeña mirada de lo que está pasando, y también de alguna manera lo que nos pareció es que muchos de los conceptos que trabajábamos en el libro servían para pensar esto que estaba pasando planetariamente, ¿no? Y la necesidad de armar tramas y que los vínculos los vínculos de pares tengan una marca importante en un momento como este, ¿no? Porque es en lo micropolítico donde probablemente podamos soportar la pandemia. En lo macro se ve que está complicado. ¿No es el lanzamiento del libro entonces? El lanzamiento es el viernes 20 de noviembre a las 19 horas. Me faltaba decir que muchos de los autores pertenecemos a una institución que se llama Centro Oro, y el lanzamiento lo hacemos en el marco de la dirección científica del Centro Oro, que nos respalda en la presentación. Así que la presentación es el viernes 20 de noviembre a las 19 horas a través de Facebook en vivo del Centro Oro. Excelente. Bueno, quedamos todos invitados e invitadas entonces. Sí, todos invitados, invitadas, invitades y con X también. Gracias, Susana. Bueno, no, sobre todo que nos da mucha ganas de que circule todo lo que estuvimos pensando. Sí, Bueno, vale mucho la pena. buenísimo. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. no, gracias a vos por la charla. Un abrazo. Chao, chao.